Aquí ya comienza uno de los barrios un poquito más. Vean las casas. Pero miren las vistas que tienen. Aquí son unos campos de canola. ¿Qué onda, mis Canadians? ¿Cómo están? Hoy los voy a traer aquí a un recorrido por mi ciudad. Es una ciudad pequeña, como de unos 20,000 personas más o menos. Y es el hub de todo el Southwest Saskatchewan, de todo el suroeste de Saskatchewan. Es la ciudad más grandecita y hay muchas comunidades rurales alrededor de la ciudad. A 15 minutos, a media hora, 45 minutos, y todos pues vienen aquí a hacer sus compras y todo eso. Aquí es la ciudad más grande. Y bueno, hoy les voy a traer un tema que muchos han de pensar, bueno, en los pueblos pequeños o en las ciudades pequeñas como esta en este caso, hay crimen. ¿Cómo se vive? ¿Hay lugares feos? ¿Hay barrios feos? Entonces en este video vamos a averiguar eso, si realmente se pone feo también en los pueblitos o no, o si es solamente un problema de ciudad grande. Entonces acompáñenme. Entonces, mis Canadians, aquí en esta ciudad, en Swift Current, ya he vivido 6 años, entonces ya sé más o menos dónde está feo, dónde está bonito, si sí está el crimen muy alto aquí, si no, si conviene venir aquí a una ciudad más o menos pequeña. Yo en lo personal, yo le llamo pueblo aquí porque tiene un feeling, se siente aquí como un pueblo, tiene pues su centro así, tienen los bancos ahí, o sea, se siente como un pueblo, pero ya es una ciudad, ya tenemos aquí todo básicamente, un Walmart, tenemos un Canadian Tire, tenemos todos los bancos, pero lo que sí te puedo decir es de que en una ciudad pequeña como estas, pues a pesar de que son pequeñas, pues tienen todos los servicios, no estás como súper rural, ¿sí? Aún en los pueblitos pequeños todavía se siente que está un poquito más rural, que estás un poquito más alejado de la civilización. Pero es solamente eso, pero tienes todos los servicios, tienes tu internet, tienes tu agua, tienes tu electricidad, todo. Y pues eso es, aquí te traigo ahora a este lugar que es como a 2 cuadras del centro. Y es una de las calles donde yo veo que está más feo. Pero en sí no hay nada, yo estoy aquí, son como las 3 de la tarde. Y miren, esta es la única calle que yo veo que está medio fea. Ven esos edificios que están ahí medios feos, especialmente este se ve muy, no puedo decir, muy deteriorado, y está aquí de enfrente, esos edificios pues sí se ven como medios feos. Si se fijan que ahorita que los árboles no tienen hojas, le da como un toque más feo, más inseguro. Pero realmente aquí en Swift Current no me he sentido inseguro para nada, pero es básicamente esta calle la cual yo les puedo enseñar que está medio feo. No hay un barrio en sí que tú digas, bueno, en este barrio yo no quiero vivir porque está medio feo. Aquí, si se fijan, ya está el centro. Aquí es un college, es el Great Plains College. Por cierto, de Great Plains College es uno de los más baratos para estudiantes internacionales en todo Canadá, Así que búsquenlo, Great Plains College. Les voy a dar ahorita para que lo busquen. Se los voy a poner aquí. Es uno de los college. Son haces como carreras técnicas aquí, básicamente. Y son de los colleges más baratos que yo he escuchado, que me han dicho, no, el Great Plains College tiene muy buen precio para estudiantes internacionales. Claro, no tienen todas las carreras que uno quiere, y luego aparte están aquí en Saskatchewan. Mucha gente no quiere venir a estudiar aquí porque pues es pequeño la ciudad y todo, pero es muy barato a lo que he escuchado. Y pues también oferta y demanda. Si no hay mucha gente viniendo aquí a este colegio, entonces es más probable que te acepten como estudiante. Pero miren, aquí está. Es Great Plains College. Sí. En otro punto de la ciudad donde te quiero mencionar es aquí, en estos departamentos. Es un edificio viejo de ladrillo donde
Bueno, una anécdota que me pasó realmente. Nosotros cuando recién nos movimos aquí a Swift Current, pues yo no conocía a nadie, yo no tenía ningún conocido, ningún familiar aquí en esta ciudad. De hecho, yo nomás me moví aquí por trabajo. Y lo que pasó fue de que pues busqué en las páginas de internet para rentar lugares, ¿no? Y encontré este lugar que es un edificio y era donde yo podía pagar. No era lo más barato, pero no era lo más caro, pero era donde estaba disponible en ese momento. Y yo vivía aquí, se metía uno aquí por esta puerta y aquí hay 2 apartamentos abajo. Yo vivía al del otro lado, ahorita los llevo poquito. Obviamente no nos vamos a meter, pero yo no sabía de esta ciudad, pero después cuando yo ya me moví aquí, me di cuenta que esos departamentos eran un caos. De hecho, aquí donde se ve, se ponía el bote de basura como esos grandotes y ahí tiraban todo, colchones, cosas viejas, y se veía medio creepy, ¿no? Medio así como que qué tipo de gente vive en estos. Y ya después me di cuenta que aquí le llamaban el Candy Nose. Tú sabes, aquí vendían todo eso y pues ahorita me da el olor, ya saben a qué. Alguien se la está fumando. Aquí, sí, aquí me da el olor mucho a eso. Y si se fijan, pues la gente que está aquí está pues no en muy buenas condiciones. Y aquí yo vivía, yo no sabía que tenían esta mala reputación estos departamentos y pues no nos tocó nada malo más que una cosa, eso sí se los voy a decir. Una vez yo trabajaba de noche en ese tiempo, aún todavía trabajo de noche, pero ahí cuando yo estaba llegando de trabajar, me encontré en el área común donde abres la puertita en el departamento. En la área común me encontré una muchacha tirada así como, no sé, como muerta, pero como sentada, pero como que estaba ida. Y me asusté, entonces yo me metí y como que me dijo, algo me trató de decir, ¿sí? Miren aquí, se ve medio feo, ¿no? Algo me trató de decir y me asusté, la verdad, no sabía qué. Yo, pues inocente en mi mente, no sabía qué había pasado, no sé si estuvieran problemas ella, pero ya después me metí a la casa y le comenté a mi esposa y pues básicamente sí, estaba drogada, estaba muy ida la muchacha, estaba drogada. Le tuve que hablar a la policía para que viniera a checar a ver si estaba bien la chava o si hubo un problema o algo, y sí me sentí medio inseguro esa vez, y fueron en estos departamentos. Entonces, o sea, sí pasan cosas, pero yo siento que es más que nada relacionados con las drogas, relacionados con todas esas, porque pues tú sabes, o sea, cuando uno se mete en esas cosas pasan situaciones. Entonces esos departamentos son muy famosos por eso. Y otro problema que tuvimos aquí es que aquí había chinches. Es que quién sabe qué tipo de personas había aquí en esos departamentos, y había muchas chinches y todo. Y no, fue un caos, fue una pesadilla haber vivido aquí. Estuvimos viviendo 6 meses. Tuvimos que deshacernos de todos nuestros muebles y todo. Y pues miren, aquí está. Han estado haciendo pues tratando de rescatar, de renovar por dentro todo muy bien, y limpiar y rentar a personas mejores para tener una mejor presentación, pero no se va a quitar, yo creo, la reputación de estos edificios por lo pronto.
Miren, aquí vivíamos, este era un cuarto, el de ahí de esta ventana era nuestro cuarto, el cuarto de las niñas. Bueno, en ese tiempo solo tenía Nibli. Y aquí era la cocina. Esta parte de aquí era la cocina. Entonces, si se fijan, ahí se ve un refri. Y creo que está solo ese. Y por aquí entramos. Y ahí era donde, en esta puerta entré y ahí estaba la muchacha. Ahí como media sentada, media ida. Entonces, sí, aquí nos gustaba porque llegamos y no sabíamos, allá hay un parque aquí. Entonces dijimos, mira qué padre, estacionamos el coche aquí, salimos por aquí, ya estamos en el parque. Tiene buena ubicación, está el banco ahí, el centro está ahí, básicamente está todo, una farmacia atrás. Entonces tenía buena ubicación, no conocíamos de nada, pero es lo que pasó ya después, ya teniendo aquí ya 6 años, me doy cuenta que pues básicamente era un nido de problemas ahí en esos lugares. Entonces obviamente jamás en mi vida volvería ahí. Y bueno, pues de ahí nosotros tuvimos que comprar, fue cuando compré nuestra primer casa. Y nos movimos de aquí, ya no hemos rentado aquí en Swift Current. Y básicamente es lo único que hay aquí en Swift Current. No hay una área en general o un barrio que digas, aquí no te metas, sino son solamente, por ejemplo, estos departamentos, está la calle que los lleve allá y pues una que otra casita, uno que otro edificio así, pero nada importante, como que no te metas ahí. Es muy tranquilo aquí la ciudad, ¿verdad? Ahorita estamos en sábado y se siente como domingo, no sé, la gente no está saliendo hoy. Y pues básicamente no es una ciudad muy grande ni muy pequeña, te digo, solo 20,000 personas, pero sí se alcanza poquito a notar eso. Pero más que nada te digo por el Candy Nose, que yo le llamo así porque pues eso es lo que se maneja aquí. Ahora les voy a llevar al otro espectro de la ciudad, a lo más lujoso, lo más bonito, lo más caro, y ustedes me dicen si es la diferencia, si ven ustedes mucha diferencia.